Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Ya estamos aquí de nuevo, comienza el curso en esta nueva edición de la tertulia de Interalmería Televisión. Y lo hace pues con el panorama político algo complicado a nivel nacional. Y a nivel local la complicación está en las obras, porque tenemos muchas obras y tenemos pues algunos problemas de tráfico, como ayer se pudo observar en la avenida del Mediterráneo por la poda de los ficus, que son de gran porte y lógicamente necesitan una maquinaria adecuada para podar esa vegetación. Y también han comenzado ya las obras en la Plaza Vieja y en nada comenzarán las obras en el Paseo de Almería, lo cual quiere decir que hay, digamos, una dinamización de Almería, por lo menos a nivel de obras. Ya veremos también cómo está la dinámica a nivel de polémica política. La alcaldesa de Almería estuvo ayer con Rafa López en el programa La Entrevista. Habló de la próxima cita que tiene con el ministro de los trenes, que dicen que los trenes solamente hace falta que decir que con Franco había mejores trenes. En Almería sí, yo lo comprobé, porque fui a la mili en el 77 y porque iba mucho a Madrid en tren y después volvía con mi tía en coche. Y pude comprobar que efectivamente había mejores y más trenes en aquellos tiempos. Esto para que se lo vaya tomando nota el ministro de Transportes y el ministro de los Trenes, que han fracasado como una escopeta de caña durante los últimos meses. Y ya veremos lo que ocurre. Y por otro lado también vamos a escuchar algunos detalles de la entrevista que hoy ha realizado Rafa López a la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Adriana Valverde. Ha hablado también de la llegada del AVE a Almería y del por qué no va a llegar en 2026. ¿De quién es la culpa? Venga, hagan apuestas. ¿De quién puede ser la culpa de que el tren de alta velocidad no vaya a llegar a Almería en la fecha prevista de 2026? Ahora lo descubriremos. Vamos a saludar ya a nuestros contertulios que están aquí con nosotros después de haber sobrevivido a la feria, al verano, al Cabo de Gata. Paco Amicía, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mucho calor. Mucho calor, ¿verdad? Y mucha humedad, sobre todo. Sobre todo, estamos teniendo 10 o 12 días con un calor por la noche y una cambio humedad climático, Paco. Que no es muy normal en los últimos años, pero bueno, hace mucho calor últimamente, sí. Es que el problema no es del clima, el problema está en nosotros. No sé, yo no sé de quién será el problema. La temperatura no creo que tenga que ver mucho. Hay más temperatura, por lo que sea, pues ya está. Estábamos teniendo noches de 29, 30, 31 grados, que son noches pues muy tropicales que obligan a tener los aires puestos o a pasar calor, una de las dos cosas. Yo recuerdo en casa cuando teníamos que hacer mudanza de colchones al terrao para poder sobrevivir esa noche. Sí. O sea que el problema no teníamos aire acondicionado. Ahora el problema es que sales a la calle y dices, ay, yo estoy deseando volver a casa donde tengo el aire acondicionado. O llegar a un restaurante, me pones en un sitio fresquito, el más fresquito que tengas. Bueno. O llegas a cualquier sitio, estás pensando en el aire acondicionado. Pones en el coche el aire acondicionado a 16 grados. Y ese es el problema, que sales a la calle y hay un contraste tremendo porque tenemos una maquinaria que nos hace que el ambiente pues sea un poco más soportable. Bueno, yo creo que esto no está para sufrir, quiero decir, si tenemos tecnología moderna... Pero en pues, la calle poner aire acondicionado es digo yo que si hay tecnologías modernas, pues no hay por qué sufrir. Claro. Es verdad que no te lo discuto, que antes pues había más y no había tantas tecnologías para poder reservarte el frío. Incluso las casas tampoco están a lo mejor tan preparadas para el frío o el calor como ahora. Pero es verdad que el calor hace que las noches sean complicadas, porque el día lo puedes llevar, al final la gente está deseando ir a la oficina, aquí lo iba a decir, que en la oficina la gente estuviera a gusto. Es verdad, y al coche. Porque en el coche, pero es verdad que con estos calores, pues muchas veces la vida es más compleja. Yo conozco a un amigo que se dedica, cuando hace días de mucho calor, a dar vueltas con el coche por la ciudad. Y hace bien. Claro. Ahorra, ve gente y no tiene que estar sudando. Y está fresquito dentro del coche. Fresquito. José Fernández, buenas noches. Espero que sea eléctrico el coche. No, que va, es mucho menos. Tú también echas de menos. Menos mal que no tiene un camión. Pero el ventilador, aquel que removía el aire calentujo. Bueno. Y hombre, es que el único electrodoméstico que teníamos era el refrigerador, que era la nevera, que tenía un bloque de hielo y un grifillo que basculaba y entonces te sacaba el agua fría.
Esto empieza a sonar ya de tertulia, no ya carroza, sino palanquín. Sí, sí, exactamente. Es una cosa aún más antigua. Es verdad. Sí, de la dinastía Ming. Exactamente. Ming, no confundir con el emperador Ming de Flash Gordon, que esa era otra. Bueno, después de este homenaje a grandes bigotes, efectivamente. Es verdad que la tecnología actual pues hace que estemos más confortables en casa con el acondicionamiento y tal, pero antes de esto existían otras tecnologías. Por ejemplo, hay muchas casas de Almería, las casas antiguas, se construían generalmente con un patio interior en donde había ventanas para techos arriba. altos. Claro, y entonces podía establecerse una corriente de circulación del aire que, hombre, no llegaba a bajar 10 o 12 grados de golpe, pero sí establecía un clima un poco más vivible. Lo que era más complicado era vivir en pisos, que mucha gente que sigue viviendo ahí, pisos en donde no hay aire acondicionado. Ahí sí, yo estoy hablando de mi infancia, por ejemplo, que era así, sin aire acondicionado. Oye, y sobrevivimos, mi primer coche no tenía aire acondicionado, y sobreviví, iba atravesando las rutas yo tan feliz y tan contento con mi cassette de gasolinera, feliz y veloz. Pero en fin, que hemos pasado un verano que no ha terminado, porque en Almería estamos afectados de ese síndrome ferial que interpreta o identifica el final de la feria con el principio, no ya del invierno, sino con el primer mantecado de feria. Y señoras y señores, quedan todavía por lo menos del orden de 15 días aproximadamente de verano de calendario. Aparte que en Almería pues el clima es cálido y que, en fin, vamos a tener manga corta hasta noviembre aproximadamente, como todos los años. Exactamente, por otra parte, como ha sucedido siempre. Absolutamente toda la vida. Es que el cambio climático ha sido toda la vida. De toda la vida. Siempre. Y nada, pues un bonito verano del que seguimos disfrutando, y la política, la escena sociológica almeriense está pues prácticamente igual que cuando la dejamos, que en realidad no la dejamos, porque para dejar algo hay que irse, y nosotros no nos hemos ido. Yo no recuerdo un inicio de temporada de otoño que no haya sido un otoño caliente. Nunca. Siempre ha habido conflictos en cartera, siempre ha habido un horizonte de enfrentamiento, de disensión, y si no nos hemos dado cuenta, ahí están los partidos políticos y la prensa para recordarlo. Exacto. Bueno, vamos a hablar entonces de la próxima reunión esperanzadora, según la alcaldesa de Almería, con el ministro Óscar Puente. Van a hablar de varias cosas, la llegada del AVE, mientras que llega el AVE, si se puede mejorar el enlace con Granada, que Granada sí tiene enlace de AVE, pero hasta llegar a Granada evidentemente es un suplicio, porque la medida con GPS del tren llegando a Almería ha sido de 23 kilómetros por hora. Evidentemente un tren que viene desde Granada a Almería y que en gran parte de su trayecto está en una media de 30 kilómetros por hora, pues la verdad es que no es plan. Así que vamos a ver si mejora el enlace ferroviario con Granada mientras llega el ferrocarril definitivo, que es el enlace por el Mediterráneo, el enlace con el tren de altas prestaciones. Vamos a escuchar lo que decía ayer en la entrevista la alcaldesa de Almería con Rafa López. Yo soy optimista en que las obras de soterramiento van a llegar, es una parte muy importante para esa brecha que tenía Almería, para cambiar la fisonomía de 9 barrios por los que pasa el soterramiento, y luego está la parte del tren. El tren de alta velocidad tiene que venir, si no viene el 26, que parece que no, pues tiene que venir 27 o 28, por eso es bueno, yo creo que te tengo que agradecer, porque me han dado cita para el día 5, si es que estoy ya, pues que sean proactivos en hablar con nosotros, porque si esa alternativa se demora, está la otra, ¿no? Ya hay un AVE por Granada, por lo tanto, y ya hay un proyecto para cortar las vías de Almería a Granada. Entonces vamos a pelear también esa parte, ¿no? Aparte del corredor mediterráneo, que lógicamente está en vía ya de que se vea claramente, pues no se puede cerrar uno, porque en cuanto tengamos ese AVE, estoy segura que los precios de los aviones, que es otra preocupación que tenemos todos los almerienses, van a bajar. Por ahora mismo ese monopolio, esa facilidad, esa agilidad por llegar a tu destino en cuanto haya un tren de alta velocidad. Entonces yo ahora también al ministro le voy a hablar del AVE, a ver qué plazos manejan, pero es verdad que, claro, tenemos el tema del Lorca, que va a retrasar la llegada de AVE desafortunadamente, así que hay que seguir habiendo abanicos. Bueno, pues esperanza en la entrevista con el ministro Óscar Puente. ¿Tú te crees que Óscar Puente merece esa confianza que muestra la alcaldesa, Paco? Bueno, yo me gusta que los alcaldes sean proactivos y que intenten de alguna manera buscar soluciones, aunque sea
porque claro, para él es una alcaldesa más de una provincia más y de las poco importantes, por tanto creo que merece la pena pues tener un poco de confianza, aunque otra cosa es que la alcaldesa se lo crea o no, pero que demuestre un poco de confianza pues para ver si somos capaces de que a dos cosas, creo que una cosa es fácil, creo que lo de la estación era un capricho tonto que él ha tenido, una estación que no va a tener uso, lo normal es que el edificio se destine a la ciudad, que tenga otros usos que la ciudad le puede dar, no que estuviera ahí utilizado para pequeñas cosas por parte del Ministerio, y ya soy más pesimista con respecto a otras cuestiones que ha planteado la alcaldesa, como por ejemplo la conexión con Granada, ¿no? Yo creo que todos los esfuerzos van a estar centrados, porque el dinero es el que hay, en la conexión mediterránea. Quiero decir que no hace mucho, hace un año, medio año, en varias ocasiones, en los últimos 2 años, en esta tertulia, y yo el primero, hemos dicho, no con ganas de tener razón, sino porque la verdad solo llevaba un camino, y también te lo he oído a ti y a José, que las obras no podían llegar en el 26, que las obras son enormes, que son unas obras de gran envergadura. Ni siquiera lo dije como una crítica, no sé si lo recordáis en aquellos tiempos, sino que las obras son enormes, que estas obras de impacto ambiental, de proyectos, de licitaciones, de coordinación de seguridad y salud, de modificaciones, de cambios, porque son obras que había que agradecer, que había voluntad, que se estaban ejecutando obras, que estaban adjudicándose proyectos, pero que iba a tener cierto retraso. Y ya decíamos que bueno, que en el 26 no, pero que lo íbamos a ver en esta década. Sigo siendo poco optimista, ¿vale? Pero que lo íbamos a ver, ¿no? Porque digo esta década porque el 26, ya vamos por el 28 y año y medio, luego hay que poner, tú sabes que hay que hacer pruebas, trenes, las compras, una vez hechas las vías que tenemos que tener los trenes, que hay que comprarlos también, los trenes, las maquinarias, personal. Entonces, bueno, lo importante para mí es que si hay movimiento, eso se ve, eso lo ve todo ciudadano que se desplaza al Levante, y espero que la alcaldesa tenga suerte y que el ministro por lo menos le consiga lo que parece más fácil, que parece un capricho del ministro, que era la no cesión de la estación de ferrocarril antiguo. Sí, pues precisamente sobre ese asunto y otros hablaba también la alcaldesa en esta otra parte de la entrevista con Rafa López. Evidentemente la estación es uno de los temas. Sí. Él se portó con nosotros maravillosamente, no puedo decir ninguna palabra, y eso me lo ha preguntado mucha gente, ¿qué tal con el ministro? El ministro ha sido un señor muy empático con la ciudad, dijo que él había sido alcalde, entiende la necesidad, y yo tengo ilusión en que podamos convencerle de que nos la ceda. De hecho, le he propuesto que esos funcionarios que van ahí, ferroviarios, le doy un espacio municipal, y así lo libera pues para que sea contenedor cultural, de emprendimiento, de lo que se decida, ¿no? Y que ellos sean parte del proyecto si lo quieren. Pero, por ejemplo, yo le llevo la otra parte, que es las comunicaciones. Entonces, le tengo que poner sobre la mesa. Hoy salía un dato en prensa diciendo que nos consolidamos de nuevo como la provincia más exportadora de Andalucía. Entonces, claro, nosotros tenemos que hacerle ver que no podemos ser la más exportadora y la peor comunicada. No puede ser. Entonces yo voy a hablarle, aparte del soterramiento y de la llegada del AVE, que él lo tiene, estuvimos ya hablando un poquito de eso, la comunicación por Granada. Entonces me llevo los temas de comunicación. Con el tema de edificabilidad, pues ya hablaremos, por supuesto, porque como ahora el convenio hace que los fondos MRR nos pongan dinero, si se te materializa en tiempo y forma, que va muy bien la obra y yo tengo fe en que así se haga, pues ya no tenemos que darle esa edificabilidad ni tener. Entonces yo no soy partidaria de poner torres allí. Bien, varias cosas. José Fernández. Mira, yo me voy a fijar en algo que a mi juicio es muy importante, quizá lo más de todo, el tono. Mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que María del Mar Vázquez sea alcaldesa por mayoría absoluta? Pues por esto, es alcaldesa por mayoría absoluta porque no solo le vota gente del Partido Popular, gente que afina al Partido Popular, que entiende que las políticas del Partido Popular son las que más le representan, sino que le vota también gente de otros partidos. ¿Y por qué? Porque este es el tono de una alcaldesa, no de un líder político que se limita a repetir las consignas. Para la alcaldesa, para la política, hubiera sido muy fácil que ante una pregunta de esas hubiera desplegado toda la batería de argumentos que con toda la razón del mundo apuntarían al PSOE y a sus continuas mentiras a los almerienses con el AVE. Sin embargo, la alcaldesa actúa como tal, como alcaldesa, como líder de una ciudad plural y que defiende, trabaja por el interés de la mayoría de los almerienses. Y el interés de la mayoría de los almerienses no es ponerse en la postura del partido y decir, ustedes, que además es verdad, ustedes, señores del PSOE, nos han mentido miserablemente con la llegada del AVE en 2026.
Vamos a recordar cada vez que hemos dicho aquí que es técnicamente imposible, que era técnicamente imposible que el AVE llegara en 2026 a Almería, nos han puesto desde el PSOE como hoja de parra. Nos han puesto a parir, que si confrontamos, que si mentimos, que hay que ver, por mucho que les fastidie, todas las cosas. Todos los dirigentes del PSOE de la provincia de Almería, todos, han dicho que en 2026 habría AVE en Almería. Todos los dirigentes nacionales que han venido a Almería han dicho que 2026 sería la fecha de llegada del AVE a Almería. Y ahí están las hemerotecas. Ha habido ministros, ha habido concejales, ha habido delegados del gobierno, todos, portavoces de la oposición, todos, que 2026, que 2026, 2026. Y ahora, cuando ya se les echa el tiempo encima, empiezan a decir que muy pronto, que en esta legislatura, y en ningún caso han dicho nos hemos confundido, nos hemos equivocado, pedimos perdón, jamás. Siguen con lo suyo, siguen con el tema de los túneles que tapó Rajoy, que parece que vino anoche, voy a tapar estos túneles que no me gustan, que se jodan los almerienses, cuando en realidad lo que fue es una operación de protección de un tramo de AVE que se hizo de manera política en mitad de la nada para poder decir, hemos hecho obras de AVE, pero ¿dónde se hacen obras de AVE si no hay conexión ni por un lado ni por otro? Haces esos túneles y si no los tapias, si no los proteges, a estas alturas no habría, esos túneles habrían sido vandalizados, habrían sido tomados por colonias de murciélagos o de otros habitantes, y habríamos perdido de hongos, y habríamos perdido esos túneles. Pero insisto, el tono de la alcaldesa es el tono necesario, el que pide una ciudad como Almería, que es tener una dirigente que está trabajando por el interés de todos los ciudadanos, y el interés de todos los ciudadanos es dar un voto de confianza, aunque en el fondo piense que es imposible lo que Me parece muy bien lo del tono, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, en el caso concreto de la utilización de la estación de ferrocarril, que es una edificación preciosa, que no se puede destinar como pretende el Ministerio y pretende el Gobierno del Partido Socialista. No debería ser así. No debería ser así, ¿no? Para una terminal de control ferroviario, un cuarto técnico donde hay ordenadores y 4 monitores. Es un derroche, esa aplicación de uso ferroviario puede tener lugar. Además, se va a hacer una estación nueva. Sí, claro. Fíjate, sin una estación nueva no hay espacio para eso, sí, o cualquier otro lugar. Con 40 metros cuadrados claro. que tengas, ya hay más que suficiente para este control de terminal ferroviaria. Pero a mí me parece que se podría haber ejercitado más presión teniendo ya preconcebida una utilización, un uso concreto de la estación. Eso generaría más presión. Es decir, no queremos un contenedor cultural o de emprendimiento, porque eso es muy genérico, es muy ambiguo. Eso no te concreta. Sí, vamos a centrar la sí. utilización de la... Almería quiere la estación de ferrocarril para esto. Y entonces, y continuamente estar percutiendo sobre ese asunto. Y pum, pum, y pum, pum, y pum, pum. Queremos esto para esto. Y queremos, porque es lo que los almerienses mayoritariamente han expresado que quieren. Es una de las diferencias de actuación globales, una de muchas, que tienen el Partido Popular y el PSOE. Si el PSOE estuviera en la posición de reclamar al gobierno del PP un uso diferente al ferroviario, habría planteado que quieren el uso ferroviario como lugar de memoria histórica ferroviaria, sí, lo que sea. Sí. Y en paralelo habrían surgido el reparto habitual, asociaciones, colectivos, se habría constituido la mesa por la recuperación de la estación, y entonces estarían todo el día dando entrevistas, la prensa local les hubiera dado carta de naturaleza de colectivo respetable y estarían todo el día dando la turra, que luego no lo hubieran conseguido, pero habrían estado por lo menos 2 o 3 meses dando ahí. Sí. Tienes razón en lo que plantea, es razonable, si uno quiere algo, llevar la financiación, llevar el proyecto, llevar el preproyecto, el proyecto básico y decir lo que quería. Pero es verdad también que nadie se esperaba en el ámbito almeriense municipal, me refiero en la Plaza Vieja, en el Ayuntamiento, nadie se esperaba que un edificio que no se iba a utilizar y que se venía diciendo que no se iba a utilizar, como bien dice José, desde hace años, pues el ministro dijera, me lo voy a quedar. De hecho, ya sabes que ha estado durante muchos años hablándose de esto, y por tanto, posiblemente ante algo que se sabía ya claramente que se iba a ceder y que además
con las obras no puede ser utilizado porque no es normal arreglar algo, terminar algo, abrir algo que está al lado de unas obras generando polvo, grúa, movimiento, etcétera, etcétera. Pues yo creo que ahí se ha pecado un poco de inocentes por la parte un poco de todos los que ha habido en los últimos años, de Maremar y de todos los alcaldes que han pasado en los últimos años, porque era evidente que era algo que se tenía que ceder. Ante una cosa ante una cesión que se entendiera más complicada, posiblemente el uso o el camino que habría seguido el gobierno municipal del PP hubiera sido presentar un proyecto. Oye, mira, quiero hacer esto, tenemos que hacer un museo, quiero hacer un espacio cultural, quiero hacer un tema o quiero hacer tal. Pero era tan evidente que lo iban a ceder que prácticamente nadie entendió la postura del ministro cuando vino hace 5 meses, 6 meses, 8 meses. La última vez que vino el ministro de la Serna, con el gobierno del PP, dijo que el gobierno, entonces del Partido Popular, cedería el uso de la estación al ayuntamiento para que los almerienses pudieran disfrutarlo. Estaba ya... Pues ese era el momento de haber agarrado esa mosca por el rabo y decir, pues lo queremos para esto. Ya, vamos a hacer... Antonio, la ciudad es muy hábil, necesita muchas cosas. El soterramiento necesita una inversión muy potente. Pero, no se pueden sacar 10 millones de euros, 8 millones de euros, 9 millones de euros para dotar algo de la noche a la mañana. Tienen obras, como tú dices, del paseo, tienes el solar que has recibido en correos, tienes obras de cierta envergadura, el día a día, los servicios básicos. Entonces, pues tú tienes que ir esperando, no puedes prever gastos brutales para algo que tiene que esperar todavía 10 años. Aquí o nos pasamos o no llegamos. No. Por ejemplo, con el cable inglés. Con el cable inglés hubo varias propuestas. Centro Andaluz de la Fotografía, un restaurante. No, perdona, yo no paso por eso. No paso por eso. No paso en absoluto por eso. Aquí no ha habido propuestas. Aquí ha habido políticos irresponsables que han ido diciendo cosas que ni tenían financiación, ni tenían dinero, ni estaban proyectadas, ni había un proyecto básico, ni había un estudio, ni había nada. Esto es como el que dice, vamos a hacer un hospital o vamos a hacer un materno infantil, no tenían dinero, que te recuerdo. Exacto. Entonces, estábamos muy acostumbrados desde la Junta de Andalucía del PSOE a comentar cada trimestre proyectos estrella que salían en portaditas de periódico con un boceto. No, portaditas no. O portada de periódico con un boceto que no se desarrollaba. Te recuerdo la firma la firma del convenio del 2005 del PSOE con Cabreja. Sí. Te recuerdo mil historias. Lluvia de millones. ¿Qué quiero transmitirte con esto? Y perdonad que termino. Que si empezamos a creer o empezáis a creer noticias que no tienen fundamento, te recuerdo que llevamos viendo portada de periódico del Puerto Ciudad hace 15 años. Sí. Bueno, en fin. Entonces, y eso a cualquier persona con dedos de luces sabe que no se podía desarrollar. Hay un proyecto que a mí me hubiera encantado, pero que se anunció con ese aplomo que sale en la prensa, porque se lo transmiten algunos políticos que de plomo y de tungsteno tienen el rostro, la faz. ¿Os acordáis de ese proyecto de soterramiento de entrada por el túnel de Bayana que era acuario? Y recuerdo textualmente que se vendió como restaurante de pescado fresco. Exacto. Se dijo así, acuario y proyecto de un parque temático en el puerto deportivo, presentó una vez Martín Soler, se va a acordar. Martín Soler decía que el dinero ya lo tenía. Eso es. Que ya el dinero existía. Las obras de este tipo, que son, digamos, de tamaño medio, se tienen que anunciar con 4 o 5 meses. Señores, el paseo, para ser autocrítico, con el paseo llevamos 3 años hablando. No necesitábamos hablar 3 años o 4 años de una obra del paseo, para una obra de 8 millones de medio kilómetro. No necesitábamos, para hablar 3 o 4 años se necesita una obra como el soterramiento, que lleva 15. Pero las obras no se pueden estar anunciando lustros antes de empezarlas. Y sobre todo poner, por eso algunas veces, y con todo el respeto, he hecho en falta a Félix. ¿Qué me está vendiendo? ¿Qué me está diciendo? O sea, a periodistas, me refiero a Félix de Vigas, y luego hay un factor, esto lo ha vendido ya 80 veces. Hay un factor muy almeriense, no lo olvidéis, que si en un momento dado el ayuntamiento propone, por ejemplo, que la estación sea un centro gastronómico, yo creo que en menos de 15 días surge una plataforma en contra de eso, proponiendo otra cosa, apoyada por supuesto por el PSOE y por sus afluentes vecinales, y para establecer páginas encontradas de, traes el Dream Beach y a los 15 días plataforma en contra del Dream Beach, donde por cierto, ¿han sobrevivido ustedes, vecinos del Toyo, al Dream Beach? Dios sea loado, pero es que es increíble, cualquiera que hubiera leído la prensa 15 días antes del Dream Beach diría, pero bueno,
esto va a dejar en mantillas a Hiroshima y Nagasaki, pobres vecinos. Oye, se ha celebrado el Dream Beach y no ha habido nada. Sí, fuese, nada. No hubo nada. Calóse el sombrero, fuese y no hubo nada. Bueno, ¿dónde están ahora todos los que pronosticaban la hecatombe, esa lluvia de napalm sobre las colinas del Toyo? ¿Dónde está toda esa gente? Bueno, vamos a ver, ahora cambiamos el registro, porque hace unos minutos, aquí en este mismo plató de Interalmería Televisión, ha estado Adriana Valverde, entrevistada por Rafa López. Durante esta semana, pues se va a utilizar el argumento de otros inicios de curso político. Al comenzar, después de las vacaciones de verano, pues todos los portavoces, o casi todos, ya veremos si vienen todos, a la entrevista de Rafa López. Ha estado Adriana Valverde, la portavoz del Grupo Municipal Socialista. ¿Y quién tiene la culpa de todo esto? De que el AVE no va a llegar en 2026. Pues ella lo aclara, vamos a escucharlo. ¿Qué hacemos con el Partido Socialista que sea durante todo el año pasado el 26, que va a venir el 26 y ya no llega hasta el 27 y medio, camino del 28? ¿Usted cree que teniendo los túneles tapiados como los teníamos, que los tapió el Partido Popular, iba a llegar alguna vez el AVE en Almería? Puede, se está trabajando para llegar el 26, que usted dice que puede que llegue el 27, que sea el 28. La realidad es que va a llegar. Cuando no iba a llegar es con los túneles tapiados. Y llevándose el dinero de ese proyecto a Orense. Orense sí tiene ya desde hace mucho tiempo AVE. ¿Por qué? A costa de lo que del proyecto que se había aprobado para Almería. Y Almería, el PP lo paralizó. Por tanto, vamos a entrar en la polémica. Se está trabajando para que llegue en 2026. Desconozco lo que esté pasando en otras provincias. Sinceramente, veo lo que veo en prensa. No lo sé. Pero sea el 26, sea el 27, la realidad es que hay AVE a Almería y que la alta velocidad llega a Almería y va a ser de la mano de un gobierno socialista. Esos son los técnicos los que marcan la fecha y conozco lo que están trabajando para que sea el 26. Ya no puedo decirle nada más. Pero lo que sí tengo muy claro es que no hubiese llegado nunca si hubiese seguido tapiado los túneles como tapiaron el Partido Popular. Es que, vamos a ver, los túneles no son un proyecto que dicen, venga, mañana empezamos a hacer un túnel aquí en esta montañita. Se necesita una tuneladora. Poco o nada se ha investigado de la conveniencia de esa tuneladora en esas fechas y en ese punto geográfico de Almería. Poco se ha investigado o nada sobre ese asunto, que se oyen muchos comentarios al respecto y son bastante interesantes para profundizar en ellos. ¿Por qué lo hizo Zapatero? ¿Por qué lo hizo el presidente del Gobierno de España, del Partido Socialista, en aquellos momentos? Porque tenía que escenificar que hacía algo. Que era algo en la mitad de la nada. En mitad de la nada se hicieron los túneles, porque no conectaban con nada, ni proseguían para conectarse con nada. Simplemente se aprovechó una coyuntura de la disponibilidad, entre comillas, de la tuneladora, que vale un dineral desplazar esa máquina y ponerla a trabajar, vale un dineral, y bueno, y se hicieron los túneles. Por cierto, se fue el Partido Socialista del Gobierno y dejó a deber los túneles, porque no los pagó, los tuvo que pagar el gobierno del Partido Popular entrante, que era Mariano Rajoy. Y Mariano Rajoy se topó con la crisis de 2009, y entonces dijo, las obras del AVE, una de dos, o conectamos con Murcia y proseguimos con Almería, o una de dos, porque no tenemos dinero para tanto, o bien terminamos de hacer la A7 y conectamos por carretera con Málaga, que nos ha venido muy bien, por cierto, pero era simplemente hacer las cuentas. Hay una tercera opción, hay una tercera opción. ¿Cuál era? Para los fanáticos de una serie que me gusta mucho, Teletransporte. Exacto, Scotty. pues mira, Scotty. Íbamos por ahí, un cohete. Llegas ahí a tal y teletransportas. Exacto. Y cambias de sitio. Efectivamente. Mira, entonces, solo decir una cosa, Antonio. Argumentar, como ha argumentado Adriana Valverde, de esa forma, es que no tiene ningún recorrido. Tengo que hacerle la apreciación. O sea, que ahora la culpa es tapiar los túneles que hizo Zapatero, que no iban a ningún sitio, que no conectaban ni podían conectar con Lorca jamás en la vida, porque estamos todavía con el asunto de Lorca, del soterramiento en Lorca, y nos va a llevar año y medio todavía a terminar con el soterramiento en Lorca. En el mejor de los casos. Pero que es normal, es normal, son obras muy grandes, de mucha envergadura, con expropiaciones, con mediciones, con muchos proyectos, con túneles, con trincheras.
si es que es normal, si el problema no está ahí, el problema es que vamos con un retraso generalizado, con una crisis financiera que arrasó las inversiones en el país en aquel tiempo, aquella Champions League de la economía, recuerdo el señor Zapatero, el defensor de Maduro, y que era una situación muy compleja. Ahora ha llegado el PSOE y ha empezado a hacer proyectos, está el PSOE en el gobierno, siguen haciéndose las ejecuciones, hasta ahí correcto. Lo único que no estás explicando, Adriana, es que cuando los dirigentes del PSOE durante varios años han dicho que llegaban en el 2026 y todo el mundo sabíamos que era imposible por los tiempos, los plazos, aunque reconocíamos el efecto inversor y las licitaciones de ese proyecto de AVE, pues que han sido tal vez demasiado optimistas, no sé por qué, porque no iba a llegar en el 2026. Optimista y generoso eres tú, es decir, porque... Sí, quiero serlo. Porque, es decir, cuando tú reiteras tantas veces una fecha concreta, mira que los que trabajamos en este bonito sector recomendamos siempre, no nos hacen caso, a los políticos, no deis fechas. Never, nunca deis fechas. ¿Por qué? Pues porque las obras, como bien acaba de decir Paco, son complejas, son complicadas, surgen siempre 1000 problemas. Vamos, si cambia un cuarto de baño en tu casa y surgen 1000 problemas, para hacer un túnel de AVE o para hacer un puente, un viaducto, ¿cómo no va a surgir problemas? Por eso, no digan nunca fechas. Pero cuando tú reiteradamente das fechas e incluso utilizas esas fechas para pedir el voto, solo con Sánchez Castejón llegará el AVE a Almería en 2006. Que no te engañen. 2026, perdón. 2026, que no te engañen. Lo decían, el PSOE somos el único partido que lleva en su programa electoral que el AVE llegará a Almería en 2026. Bueno, antes, como bien dice, tenía que llegar a Lorca y tenía que llegar a Murcia en aquellos tiempos. Claro. Llegado, ¿vale? ¿Y os acordáis que decían cuando decíamos, vamos a ver, es que esto es muy complicado que llegue, no va a llegar? Bueno, ya están los destructores, bueno, tal, por mucho que les fastidie, las obras del AVE van como un tiro. Decía con precisión balística el subdelegado del gobierno. Entonces, bueno, pues lo acabamos de ver, lo acabamos de escuchar. Siguen en el argumentario. Se ha utilizado Almería necesita trenes, no argumentos políticos. Se ha utilizado mucha demagogia con este tema de las inversiones generalmente y la realidad es que igual que hay, para mí, que ciudades como la nuestra, como Santiago, Compostela, como Cádiz, como Huelva, como Almería, Cartagena y poco más, quiero situarme en el país y poco más, pues hubiera sido más importante en estos 20 años de retraso de infraestructura de comunicaciones haber tenido algún tipo de financiación singular, ahora que está muy de moda. Sí, claro. Un concierto. Algún concierto, pero no... Aunque fuera un recital. Pero no lo digo en broma, no lo digo ya en un tema económico, que también, sino aunque hubiera sido solo para establecer situaciones de financiación como han hecho con las islas, como por el tema de los vuelos, como han hecho con Ceuta o con Melilla, que por supuesto tiene una situación todavía mucho más difícil que la nuestra. Pero yo creo que a partir de 5 horas o de 6 horas de la capital de España a más de 10 horas de cruzar hacia el norte de Europa por Francia, pues y con esa cantidad de exportación que tenemos, tal vez hubiéramos tenido que tener algún tipo de ayuda al transporte, a los pasajeros, al turismo, para poder desarrollar. Y no me estoy centrando solo en Almería, sino en las ciudades a más de 500 y pico kilómetros del centro de Madrid. Y los precios. Sí, claro, decía la alcaldesa de los precios. Yo pongo un ejemplo de hace unas horas. Mi hija, que vive en Madrid, va a venir el puente de octubre. ¿Cómo te vas a venir? Pues voy a intentar venir en tren. Muy bien. Intenta sacar los billetes y en un trayecto que es lento, largo y además con el colofón magnífico de un transbordo para meterte en un autobús que te lleva no sé qué, salía 121 euros. Ha mirado el avión y le sale 95. Bueno. Pues bien. Oye, no, suerte ha tenido, porque el avión desde luego el problema del avión nuestro no es el precio, que está caro. El problema de nuestro avión es que hay que cogerlo con tiempo. El problema del avión es que si lo coges por una urgencia, por un trabajo, por un tal, que son realmente el problema, pues vale, sale carísimo a Madrid. Pero si tú vas con tiempo y dices, el 1 de diciembre del año que viene me voy a Madrid, pues eres capaz de encontrar 88. Pero fíjate, todo lo que estamos hablando en el transporte, todo lo que estamos hablando, todo, a lo mejor con 10, 15 millones de euros anuales para un gobierno de España se hubiera solucionado, ¿eh? 10, 15, 20 millones de euros, que es alguna conexión más de avión pagada a Madrid, el reconocimiento de la evidente condición de insularidad que tiene Almería. Eso era barato.
hubiera sido barato. Y quiero, ya que hablamos del futuro, quiero anticipar un escenario que también va a suceder en Almería, grave en este momento. Llegará un día, algún día, como ha dicho Adriana, llegará el AVE. Pues claro que llegará el AVE, por supuesto que sí. Otra cosa es que a la edad en la que podamos disfrutar del AVE. Pero en cuanto llegue el AVE a Almería, tendremos el siguiente fenómeno, que dirán, esto es muy caro. Es que esto es muy caro. Joder, pues vaya, hay que ver lo que cuesta el AVE. Pues me voy en el coche. Porque, a ver, es que parece que va a venir el AVE y que el AVE va a ser gratis. No, no. Los billetes del AVE cuestan una pasta. Sí, amigo. claro. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, aunque nos quedan más cosas que ver y escuchar de la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Adriana Valverde, porque ha hablado de un tema muy sensible y muy importante en Almería, porque no olvidemos que Almería es la provincia donde mayor incidencia tiene la inmigración ilegal de España peninsular. De la España peninsular, Almería es la que tiene mayor incidencia de la llegada de inmigración ilegal. Luego está Canarias, evidentemente, y también se le va sumando Baleares, pero de la España peninsular es Almería. Bien, escucharemos cuáles son sus argumentos aquí dentro de unos instantes, después de la publicidad. Hasta ahora.